Estimados hermanos, aquí estamos a esta hora de la mañana, ¿cierto? Para eh, estudiar la palabra de Dios. Hoy es día domingo, ¿cierto? Y como suelo decir siempre, es el día del Señor. Y qué importante es comenzar el día, ¿cierto? Alrededor de la palabra de Dios. Y por eso que es tan importante, ¿cierto? Porque ¿qué nos da la palabra? Nos da dirección, nos da poder, nos da conocimiento, pero también nos ayuda a alejarnos del pecado, porque mientras más cerca estamos de la gracia de Dios, estamos más lejos del pecado. Hoy comenzamos un ciclo de estudios, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y yo quiero hablar en este día acerca de la iglesia. Es tan importante, queridos hermanos, que sepamos lo que somos, ¿ah? La iglesia del Señor. Y Jesucristo compró la iglesia, la compró a precio de sangre. Él derramó su vida por su iglesia. Y el primero que menciona en el Nuevo Testamento la palabra iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Mm? Es el primero. Y aquí en Mateo capítulo 16, verso 18, dice, yo te digo que tú eres Pedro, ¿ah? Y agrega, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces es una iglesia poderosa. Es una iglesia que nace en el poder de Dios. ¿Ah? Y eso es fantástico, hermano. Y Jesucristo estaba hablando a Pedro, ¿cierto? Y Pedro significa piedra pequeña. Entonces no estaba hablando para Pedro, ¿cierto? Aunque lo menciona, pero él dice, y sobre esta piedra o roca, como dice la versión Reina Valera del 60, sobre esta roca, hablando Jesús de sí mismo, dice, edificaré mi iglesia, ¿cierto? En algo firme, en algo estable, porque si es en el hombre, todo es inestable, pero la roca es Jesucristo. Todo eso está bien asentado, queridos hermanos. La roca, y sobre esa roca la iglesia es edificada. Qué maravilloso es el Señor, querido hermano. Y dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, hermanos. ¿Ah? Jesucristo tenía que pagar el precio por la redención, por el pecado de los hombres. ¿Ah? Eh, no solamente eso, sino que tenía que eh, eh, resucitar al tercer día. Así que por eso que dice edificaré, ¿cierto? En tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Tenían que pasar todas estas cosas, ¿cierto? Tenía el Señor Jesucristo que morir, tenía que resucitar, pero también hay algo que a veces olvidamos, y es que el Señor tenía que bajar a las profundidades, ¿cierto? Del infierno, de la muerte, y proclamar victoria, ¿cierto? Allí y quitarles a Satanás la llave de la muerte, ¿cierto? Y lo hace y proclama victoria. Y cuando eso sucede, entonces, hermanos, comienza, ¿cierto?, la iglesia en victoria. ¿Y cuándo nace la iglesia? En el día de Pentecostés. Allí, entonces, la iglesia, digamos, se levanta, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Y por eso que para nosotros, los creyentes, es tan importante el día de Pentecostés, y recordarlo y saber que ese día es cuando la iglesia del Señor comienza. No nos olvidemos nunca de eso, hermanos. Y la iglesia se levanta en poder, ¿ah? En gloria, ¿cierto? Con autoridad. Y esa autoridad viene del Señor Jesucristo. Dicho todo eso, hermano, porque era para mí importante mencionarlo,
La iglesia, ahora quiero hablar de la definición de la iglesia y después vamos a seguir hablando bastante más. Eh, la definición de la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Y se considera parte de la iglesia a todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Jesucristo. ¿Ah? Y esta persona decide voluntariamente vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, que los encontramos en su palabra, ¿cierto? Y eso es maravilloso, saber que el Señor obra, que se manifiesta y que su gracia está en nosotros, queridos hermanos. Mira, muchos piensan en un edificio cuando escuchan la palabra o el término iglesia, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que decimos voy a la iglesia, pero la iglesia somos todos nosotros. ¿Ah? La iglesia eres tú, soy yo. Son los llamados, son aquellos que han entregado su vida al Señor y que viven para Él. Y entonces muchos piensan en un edificio cuando escuchan el término iglesia. Pero en realidad la palabra original es eclesia. No se usaba con ese sentido, ¿cierto?, de edificio. ¿Mm? Cuando la utilizaban se referían a un grupo de ciudadanos que se reunían para considerar asuntos del Estado, que les involucraba a ellos. Entonces, el significado literal de la palabra es llamados, fuera. ¿Ah? Y la iglesia del Señor. ¿Ah? Hemos sido llamados afuera, ¿cierto? Afuera de este mundo, a estar lejos del pecado, pero vivos para el Señor. La iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso nos dice la palabra del Señor. Y miremos aquí, queridos hermanos, en Mateo 5, 13 al 16, y refleja claramente lo que debe ser la iglesia del Señor en este tiempo y en todos los tiempos. ¿Ah? Y dice así el verso 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Ah? Y el verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar, dice la palabra del Señor. Y eso es para ti y para mí, hermanos. Hagan brillar su luz, aleluya, delante de todos, ¿cierto? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén. Me inspira esta palabra. Hagan brillar. Y es la labor de la iglesia en este tiempo hacer brillar la luz, ¿cierto?, delante de todos los hombres. Y sabemos que la luz es Jesucristo y Él vive en nuestros corazones y debemos hacer brillar esa luz maravillosa que nos alumbró a nosotros, pero que también quiere brillar en otros, ¿cierto? La luz de Cristo. Aleluya. Mira, el vocablo, hermano, griego para describir la iglesia, ya lo he dicho, pero quiero volverlo a mencionar.
Eh, para describir la iglesia es eclesia, que significa asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Y se aplica el término a todo el cuerpo de Cristo, de una ciudad, ¿cierto? Nosotros estamos en Florencio Barrios, pero hay otras iglesias, ¿cierto? En la comuna, en otras comunas, en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino que en el país, en tantos lugares recónditos, allí está la iglesia, ¿cierto? En Europa, en el mundo en general, están las iglesias locales que proclaman el nombre del Señor. Todo el cuerpo de Cristo de una ciudad. Y aquí en Hechos, el capítulo 11, verso 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mira qué interesante la noticia de las cosas que estaban sucediendo en Antioquía. Llegan, ¿cierto? Llegan a la iglesia en Jerusalén. Y estos que estaban en Jerusalén envían, ¿cierto?, a Bernabé para que vea lo que estaba sucediendo y les comunique a ellos. Y estaban sucediendo cosas extraordinarias. El poder de Dios estaba manifestando, la gracia de Dios se movía en medio de la iglesia en Antioquía. ¿Ah? Y el Señor entonces es el mismo en Jerusalén, en Antioquía, en África, en Sudamérica, en Las Condes, en Florencio Barrios. Es el mismo Señor que quiere mostrar su gracia, su poder, su misericordia sobre todos los hombres. Y nosotros como iglesia del Señor necesitamos poder, necesitamos de la gracia de Dios. Y yo en esta mañana, querido hermano, hermana, quiero motivarte para que busques del Señor, para que seas puro, para que seas santo, para que seas la persona que el Señor quiere usar donde tú estás. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y claro, llega Bernabé a Antioquía y ve las cosas que estaban sucediendo, hermanos. En Hechos 13:1, ¿cierto? Ahí mismo en este libro, una hoja más, hablando de la misma iglesia, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Estaban todos estos ahí. ¿Ah? Era gente conocida, muchos de ellos. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Había, ¿cierto? Estaba la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Mira, habían dones repartidos. Habían ministerios repartidos en la iglesia. El Señor quiere también hacerlo en nuestra iglesia. Quiere repartir dones, ministerios. Habla aquí, ¿cierto?, de profetas y maestros, pero también pastores. Si tú anhelas ser profeta o maestro o pastor, lo puedes pedir. Dice la palabra del Señor que el que anhela obispado, es decir, pastor, buena obra desea. Así que tú lo puedes pedir. Si tú sientes en tu corazón, ¿cierto?, que Dios te está guiando, y así ha pasado con tantos otros, ¿cierto?, a un ministerio, digamos, a dones que el Señor da a la iglesia. Y sabe que esto es para edificación de la iglesia. No es para ti, sino para edificar la iglesia, los maestros, los pastores, los profetas, ¿cierto? Y tantos otros ministerios que están en la iglesia, es para edificar. No es para la persona, sino es para edificar la iglesia del Señor. Y necesitamos pastores, necesitamos evangelistas, necesitamos, ¿sabe qué?,
profesores de la escuela dominical, ¿cierto? Y tantos otros ministerios en la iglesia. Así que busquemos del Señor su gracia, su dirección, porque la iglesia es un organismo vivo, a diferencia, ¿cierto?, de un club deportivo, de un sindicato. No, la iglesia es un organismo vivo. El Señor vive en la iglesia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor quiere mostrar su gracia a través de ti, a través de mí. Y la iglesia tiene que desarrollarse. La iglesia del Señor tiene que crecer. ¿Ah? Así que mi gran deseo y motivación es que tú puedas encontrar la dirección de Dios y que puedas disfrutar de su gracia, de su presencia, de su espíritu, de su dirección para ti. Y cuando tú eres bendecido, mira, la iglesia es bendecida. Cuando la familia es bendecida, la iglesia es bendecida. Así que eso es muy importante, hermanos, que como iglesia busquemos del Señor. Él no está allá arriba, Él está en tu corazón, en mi corazón. En medio de la iglesia el Señor se mueve. Que el Señor te hable en este día, querido hermano, y que puedas encontrar, digamos, del Señor, puedas encontrar su dirección. Yo hablé, ¿cierto?, acerca de esto, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo de una ciudad, ¿cierto? Pero también nos lleva a una congregación, ¿cierto? Se aplica a una congregación. Y esto nos habla aquí en Primera de Corintios 14, 19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Para el apóstol Pablo era tan importante, ¿cierto?, hablar a los creyentes. Él lo menciona que hablaba más que todos en lenguas, ¿cierto? Pero él prefería hablar, ¿cierto?, a la congregación, ¿cierto? Digamos, 5 palabras con entendimiento, lo dice aquí la palabra, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué es más importante para ti, hermano? A veces hablamos de tantas cosas que nos edifican, por ejemplo, pero hablemos, aunque sean 5 palabras que nos edifiquen, ¿cierto? Cuando compartimos, cuando hablamos, cuando nos paramos a decir algo, que sea una palabra que edifica a la iglesia del Señor. Hermano, te estoy hablando a ti. Por eso que es tan importante. Y la palabra de Dios dice que Él habita en medio de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo. Y también se refiere al cuerpo de todos los creyentes. Es allí donde el Señor está, en la iglesia. Grande, dice en Efesios 5:32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, estamos en la iglesia. No, en este mundo no hay cosa más grande y más poderosa que la iglesia del Señor. No existe. No hay otro. No hay otra cosa más grande que la iglesia del Señor. Qué tremenda bendición tenemos del Señor. Pertenecer a su iglesia, pertenecer al Señor, porque Él compró su iglesia a precio de sangre. Y la iglesia entonces, querido hermano, es una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de Él, que profesa permanentemente lealtad al Señor Jesucristo. ¿Ah? Somos eso, hermanos. Somos una compañía de personas llamadas del mundo y profesamos lealtad al Señor. ¿Ah?
Hay tanto que profesan lealtad a esto otro. No quiero referirme a nada si no lo menciono así nomás. Pero nosotros, como creyentes, como iglesia del Señor, debemos, ¿cierto?, proclamar lealtad a lo eterno, al Señor. Él es desde siempre y para siempre. Lo otro es terrenal. Pero esto, hablar de Cristo, del Señor, de la iglesia, es lo que va a permanecer en Cristo. Así que yo te invito para que busques del Señor, busques de su gracia, de su persona en Jesús. Y hay, digamos, vocablos que describen a los cristianos. Mira, lo primero es hermano. ¿Ah? Tú y yo somos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Y ese Padre es Dios. ¿Ah? La iglesia es una hermandad, es una comunidad espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias. ¿Me escuchaste, hermano? La iglesia es una hermandad o comunidad espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. Y vemos en este tiempo cómo hay separación, ¿cierto? Desgregación, ¿cierto? Separación de todo. Pero la Biblia dice, no hay judío ni griego. Se supera así entonces la más profunda de todas las divisiones, basadas en la historia religiosa. No hay siervo ni libre, ni griego ni bárbaros. Se supera la más profunda de las divisiones culturales. ¿Ah? No hay varón, mira, para la feminista sería bueno este texto, ¿eh? No hay varón ni hembra. Se supera la más honda de todas las divisiones humanas. El Señor une. El, el, el esclavo está sentado con su amo, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. El Señor es maravilloso, hermanos. Él quiere unir a los hombres, Él quiere unir a la iglesia del Señor. También se nos habla de los creyentes, de los cristianos. Entonces, a los cristianos se los denomina creyentes. O los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído, de los creyentes, ¿cierto? Creído o creyente es lo mismo. Era de un corazón y un alma. Estaban unidos. ¿Ah? Y aquí cuando hablamos de unidos, ¿cierto? Ya no había diferencias, según el texto que habíamos leído anteriormente, ¿cierto? Todo eso se derribó en la persona del Señor Jesucristo. Así que ya no había esclavo ni libre, todos eran del Señor, ni hombre ni mujer. Todos éramos y somos uno en Cristo. Y no hay diferencias en nada, queridos hermanos. Entonces, qué importante es buscar al Señor en este tiempo. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Eso hace solamente el Señor. Y lo siguiente, ¿cierto? Santos. El Señor Jesucristo dijo, sed santos, como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir.
Y si hay algo que caracteriza al creyente, es la santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Se los denomina santos, literalmente consagrados, puesto que son separados, ¿cierto?, del mundo y consagrados a Dios. Usted y yo hemos sido separados, como decíamos al comienzo, ¿cierto? Separados, ¿cierto?, de este mundo, separados del pecado, separados de las tinieblas, separados de la fornicación, separado del pecado, separado de aquello que nos separa de Dios, ¿cierto? Así que el Señor quiere un pueblo santo, un pueblo puro, que le adore y que le sirva. Lo siguiente tiene que ver con escogidos. Se hace referencia a los creyentes con este vocablo, escogidos, puesto que Dios los ha escogido para realizar un ministerio importante y disfrutar de la gloria, o mejor dicho, del glorioso destino que el Señor tiene para todos nosotros, escogidos de Dios, ¿cierto? El Señor nos ha escogido, hermanos, ¿cierto? Y no hay nada más extraordinario saber que Dios se fijó en nosotros. Pone tu nombre, Dios se fijó en mí. Yo siendo una persona tan débil, tan pecadora, pero Dios se fijó en mí. ¿Ah? Y aquí está este pasaje muy conocido por todos, ¿cierto? En Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, pero Señor, ¿cómo? Pero la misericordia de Dios, hermanos. Eso es lo importante aquí. Cómo Dios se fija en nosotros, personas tan viles, tan pecadoras, pero aún así la gracia de Dios funciona y funciona en este tiempo, funciona para todos nosotros, pero ustedes son linaje escogido, mira a dónde nos pone Dios, real sacerdocio. Lo siguiente, nación santa, pueblo que pertenece a Dios por la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Él nos compró. Ajá, y eso es maravilloso, pueblo que pertenece a Dios. Aunque el diablo nos quiera decir otra cosa, pero pertenecemos a Dios para que, dice aquí, para que proclamen las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos acá en las tinieblas y Dios nos pone en su luz admirable. Dios nos ayude, hermanos, a comprender, a entender esta grandeza de Dios para nosotros, que su Espíritu Santo nos hable de toda esta grandeza que con nuestra mente, pensamientos humanos, no lo vamos a entender. Pero su Espíritu nos ayuda a comprender que estamos en un lugar maravilloso, en la iglesia del Señor Jesucristo. Después nos habla, ¿cierto?, también de discípulos. Discípulos. Y son discípulos que, puesto que están sometidos a una preparación, y estamos en eso. Cuando Jesús estaba con sus 12 discípulos,
Y allí el Señor los instruyó. Y el Señor sigue instruyéndonos a nosotros en este tiempo, bajo, cierto, la dirección del Señor. Y el Señor pone personas para instruirnos, para enseñarnos. ¿Ah? Eh, y eso es importante, inspirado por Cristo. Y, y Saulo, dice aquí este pasaje, hablando de discípulos, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote, ¿cierto? Así dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y eso, ¿cierto? Nos habla de discípulos, que también es importante. Y un discípulo aprende al lado de su maestro. Y el maestro de los maestros es el Señor Jesucristo, que quiere enseñarnos su palabra. Y cuando encontró, lo llevó a Antioquía. Estoy hablando ahora de cristianos, ¿cierto? Porque también la Biblia habla de cristianos. Y son cristianos, puesto que su fe gira alrededor de la persona de Cristo. Y el Señor entonces quiere que usted y yo gire alrededor de Cristo. Y aquí está este pasaje. Y cuando encontraron, lo llevó a Antioquía. ¿A quién? A Pablo, que está hablando de Pablo. Ahí lo encontraron y lo llevaron de vuelta a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces escuchamos la palabra aquí, cristianos, pero también discípulos, ¿cierto? Porque estaban siendo enseñados por estos hombres de Dios, de Bernabé y de Pablo. Así que es importante la enseñanza, por eso que siempre estamos instando a los hermanos, a usted, ¿cierto?, para que aprenda la palabra, se junte con estos grupos de discipulado que tenemos para enseñar, ¿cierto?, porque tenemos que crecer en la gracia del Señor y no quedar bebés toda una vida, porque eso no es saludable. El Señor quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, que enseñemos a otros, pero para eso tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras. También se los menciona como los del camino, y al principio de la iglesia los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino. Y eso me gusta mucho, esa palabra de los del camino. En Hechos 22:4 nos habla de eso. Dice, perseguía yo, hablando de Pablo, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces se les conocía también como los del camino. Así que, hermanos, aquí tenemos mucha enseñanza en la palabra de Dios. La vida de Cristo continúa expresándose, hermanos. La vida de Cristo está en nosotros, a través de Jesucristo, a través de su persona, a través de su Espíritu, que nos quiere guiar, que nos quiere llenar, que nos quiere dar dones, que nos quiere dar talentos, que nos quiere entregar ministerios para que la iglesia del Señor siga creciendo. Mira, la palabra del Señor ha sido predicada por más de 2000 años, ¿cierto? Y la palabra ha seguido corriendo hasta el día de hoy. Y el Señor quiere que siga corriendo hasta que Él venga por su iglesia. Pero para eso necesita a hombres, a mujeres, para que lleven el Evangelio de Jesucristo y para que proclamen, ¿cierto?, que Él es el Señor. Y podamos disfrutar de esta bendición, ¿cierto?, que es tan importante. La vida de Cristo
está en la iglesia. La vida de Cristo está en ti y está en mí. Busquemos esta vida abundante que el Señor nos quiere dar cada día. Hermanos, yo te invito para que nos acerquemos al Señor y disfrutemos de esta vida maravillosa que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos estamos encontrando. Estoy terminando este primer estudio y, reflexiona frente a la palabra del Señor. No a mis palabras, sino a las palabras de Cristo. El Señor te quiere bendecir, te quiere usar, pero ¿sabe dónde? En la iglesia. Hermanos, en un rato más comenzamos nuestra reunión, ¿cierto? A las 11 de la mañana y yo te quiero ver en la iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.